Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a aprender sobre una diferencia que hay entre el volumen y la ganancia. Esto es muy importante comprenderlo porque nos va a servir más adelante para entender los próximos procesos, cuando hablamos de ganancia, cuando hablamos de volumen. En el próximo episodio vamos a ver estructura de ganancia, lo cual es muy importante para poder ajustar los niveles de nuestros sonidos. Así que este video va a ser un poquito más teórico y principalmente para que entiendan el concepto. Muy bien, vamos a comenzar. Tengo yo aquí FL Studio abierto, tengo este sonido. Muy bien, y está entrando al mezclador y del mezclador sale directamente a la interfaz o al capturador de audio y es lo que estamos nosotros escuchando. Antes de entender la diferencia entre volumen y ganancia, debemos de entender también el concepto de flujo de señal. Entonces, cuando nosotros tenemos una fuente de sonido, en este caso es un sintetizador, pero puede ser otra cosa, puede ser un sample, puede ser directamente desde el micrófono si es que están grabando algo, pero tenemos una fuente. Dependiendo en el lugar donde esté la fuente, va a seguir un camino hasta que nosotros lo podamos escuchar. En el caso de FL Studio, el sintetizador está yendo hacia el canal número 1 del mezclador. Entra al mezclador, luego sigue por todos estos 10 canales, que es donde se aplican los efectos, pasa por el fader, y luego lo estamos mandando al máster. En el máster otra vez se pueden aplicar efectos y por último ya este fader controla la salida final hacia la interfaz, en este caso de Windows, que estoy usando Windows, y luego va a mi interfaz de audio y es a donde tengo conectados los audífonos. Vamos a verlo un poco más claro con este ejemplo. Tengo aquí entonces de nueva cuenta este sonido. Como ya les dije, el sonido entra al canal 1, aquí podemos estar visualizando su volumen, no hay ningún efecto. Llega al máster, tampoco hay ningún efecto. Esto no le hagan caso, es simplemente para visualizar qué es lo que está pasando. Son estos medidores. Ya lo vimos en el episodio de herramientas de análisis. Y llega directamente al final. Entonces, como no hay ningún proceso intermedio en el flujo de nuestra señal, podríamos decir que, por ejemplo, esta perilla está controlando directamente el volumen. Y también podría ser esta. O esta. ¿Ok? Porque no hay nada intermedio que esté obstruyendo el flujo de la señal. Ahora vamos a cambiar esto con un plugin. Voy a insertar dentro del canal número 1, que es donde está el mezclador, algo, cualquier cosa, lo que sea. Por ejemplo, esto es una distorsión. Le voy a bajar un poquito el volumen. Ok, ahí está el plugin, está haciendo su función, lo está distorsionando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora el flujo de señal comienza desde la fuente y entra a la canal, aquí al canal, ¿no?, de 1, luego vienen los efectos y se encuentra con este plugin, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del flujo de señal o todos los pasos que tuvo la señal hasta antes de entrar a este plugin, entonces a eso se le considera ganancia, porque nosotros no estamos escuchando lo que estaba antes del plugin, sino estamos escuchando lo que está saliendo del plugin. Entonces, en este caso, la perilla que está aquí, que dice post, entonces este está controlando el volumen de salida de este plugin. De hecho, si ustedes toman esto, ¿no?, por ejemplo, para subir o bajar, lo que estamos controlando es el nivel de ganancia que está entrando al plugin. No sé si es menos o es más, y con eso estoy controlando el nivel de salida de volumen. Esto es volumen porque ya no hay ningún otro plugin más adelante y básicamente esto llega directamente hasta mis audífonos. Entonces eso controlaría en este caso directamente el volumen. Otro ejemplo, vamos a poner un plugin más. Esto vamos a ponerlo hacia adelante, ¿no?, después de la distorsión. Voy a poner, por ejemplo, digamos, una ecualización. Muy bien. Entonces, ahora, como ya hay un plugin que va después de la distorsión, la señal empieza aquí en nuestra fuente, luego llega a la distorsión. Después de la distorsión, aquí yo estoy controlando la salida del plugin, pero esto ya se convierte en ganancia, porque es el nivel de la señal antes de entrar hacia la ecualización, y ya lo que está saliendo de la ecualización sería el volumen. Es simplemente este concepto, ¿no?, de en qué momento del flujo estamos hablando para saber cuando yo les digo, es que necesitamos volumen o necesitamos ganancia, son cosas diferentes.
Un ejemplo más, si yo tomara, por ejemplo, aquí y el máster lo pongo en 0, yo le doy play, el volumen está en 0, yo no estoy escuchando nada y sin embargo yo podría decir aquí estoy subiendo la ganancia, ¿no? Puedo decir a lo mejor aquí la ganancia está muy alta y sin embargo el volumen es muy bajo. ¿Ok? Entonces es simplemente diferenciar eso entre qué es la señal eléctrica o digital que estamos procesando y la conversión, porque ya cuando está entrando hacia nuestro conversor que es de digital a analógico, en ese caso ya se convierte en volumen, porque ya se está representando con vibraciones sonoras en el espacio real, ¿ok? Entonces, esta diferencia nos va a servir mucho para el siguiente episodio en estructura de ganancia, porque la ganancia se tiene que controlar a lo largo de todos los procesos para que al final, cuando todo se combina y cuando estemos ya tratando de obtener equilibrio, un volumen adecuado, balance frecuencial, etcétera, pues bueno, esta pequeña diferencia que tal vez en este video pueda que no parezca importante, lo es y muchísimo. Muy bien, así que eso sería todo por este video. Espero que les haya quedado claro. Si no fue así, déjenme un comentario para tratar de explicarlo un poquito mejor. De hecho, por aquí arriba a la derecha tengo otro video adicional donde ya lo había explicado antes, pero bueno, ahora estamos hablando en el curso. Este es el orden en el que se debe de aprender. Primero, diferencia entre volumen y ganancia, y vamos a seguir avanzando poco a poco. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos y así no se van a perder los siguientes episodios del curso de mezcla y masterización. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, pueden entrar a mi página allbymusic.com, donde además encontrarán samples, presets, plantillas y mucho más material para sus producciones musicales. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.